Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 78. Los unicornios también tienen certificados de donación de sangre. El claro en el bosque volvió a quedar en silencio, roto únicamente por el silbido del viento frío que soplaba entre las copas de los árboles. Los unicornios se reunieron, comunicándose de una manera que Kygnus no podía comprender. Sus cuernos brillaban suavemente de vez en cuando, como si estuvieran celebrando una reunión silenciosa. Sí tenía un nudo en la garganta. Si este trato salía adelante, se haría realmente rico. Se trataba de sangre de unicornio, un ingrediente legendario para pociones, y era un producto auténtico. Un suministro continuo sin efectos secundarios de maldición. Ya fuera que esta sustancia se usara para perfeccionar una poción, se llevara directamente al mercado negro para intercambiarla por galeones o simplemente se convirtiera en puntos de resentimiento, era una ganancia garantizada. Casi podía ver innumerables monedas de oro apiladas en pequeñas montañas, brillando ante él. Tras un largo rato, el líder de los unicornios finalmente se volvió hacia él, con sus ojos de obsidiana brillando con una luz sabia. Aceptamos sus términos. Sus pensamientos resonaron con calma en la mente de Kygnus. Pero tenemos condiciones. Por favor, habla. Kygnus estaba extasiado en su corazón, pero su rostro permanecía tan sereno como el agua en calma. El intercambio debe ser voluntario. No pueden obligar a ninguno de nuestros parientes. Por supuesto, la voluntariedad es la base de la cooperación. Kygnus asintió. A cambio, una vez que esta planta madure, recibiremos la mitad de su fruto. No hay problema. Kygnus asintió sin dudarlo un instante. La mitad está bien. Siempre podría plantar más. Utilizar la mitad de un consumible a cambio de una fuente sostenible de materiales legendarios. Este trato fue una auténtica ganga. Al verlo aceptar con tanta facilidad, la mirada del líder unicornio se suavizó. Se apartó y envió un pensamiento amable a otro unicornio poderoso. El poderoso unicornio vaciló un instante antes de acercarse finalmente a Kygnus. Bajó su noble cabeza, ofreciendo su flanco liso, semejante al jade, a Kygnus. Kygnus sacó rápidamente una botella de cristal vacía de su bolsa espacial. Una gota de líquido plateado se filtró lentamente desde la superficie de la piel del joven unicornio, como una regordeta perla de mercurio.
No cayó, sino que flotó milagrosamente sobre la piel, emitiendo un aura vital tan densa que casi se sentía física. Cygnus contuvo la respiración y la recogió cuidadosamente con la botella de cristal. En el instante en que la sangre cayó en la botella, la notificación del sistema resonó frenéticamente en su mente. DIN. Se ha detectado material raro legendario. Sangre de unicornio, sacrificio voluntario. Análisis del material. Contiene energía vital pura y poder purificador. Puede utilizarse para crear pociones de tipo vital y purificador del más alto nivel, o como material base para objetos alquímicos de primera categoría. Nota. Dado que esta sangre se obtuvo mediante sacrificio voluntario, se han eliminado todos los efectos de maldición. Consejo. No solo puede prolongar la vida, sino que también tiene beneficios para la belleza y el cuidado de la piel. Se recomienda usarla como ingrediente para pociones para maximizar sus efectos mágicos. Sig miró la nota, y las comisuras de sus ojos no pudieron evitar contraerse violentamente. ¡Genial! No es de extrañar que tanta gente acudiera en masa a ver a estos unicornios. Esto era prácticamente una versión económica del elixir de la vida. Según la teoría básica de las pociones, el efecto mágico de una poción puede ser mayor que la suma de los efectos de sus ingredientes. Esto significaba que, suponiendo que se dispusiera de suficientes materias primas, desde la perspectiva de las pociones no sería imposible crear una poción comparable al elixir de la vida. Guardó la botella de cristal en silencio y asintió con la cabeza al poderoso unicornio que tenía delante. Gracias. El unicornio pareció percibir su buena voluntad y dejó escapar un relincho ligero y alegre. Cygnus no solo había conservado su aluvia de la honestidad, sino que también había llegado inesperadamente a un acuerdo de cooperación a largo plazo y mutuamente beneficioso con una de las criaturas más misteriosas del bosque prohibido. Observó al grupo de hermosas y nobles criaturas que tenía delante, luego la reluciente botella de sangre plateada que sostenía en la mano, recordando que había muchos otros animales mágicos en el bosque prohibido. Por ejemplo, las arañas de 8 patas. Su veneno también era un ingrediente de alta calidad para pociones. Esto es un tesoro. Muy bien, el trato está hecho, dijo Cygnus, dando una palmada y aclarándose la garganta. Ahora, podría pedirte un pequeño favor. El líder unicornio ladeó la cabeza, con un atisbo de confusión en sus pensamientos. ¿Qué favor? Cygnus señaló el retoño dorado con una sonrisa muy amable. Ayúdame a vigilarlo. No dejes que ningún jabalí, acromántula ni nada parecido se lo coma. Cuando dé fruto, te prometo que iré enseguida a compartir las ganancias contigo. Se trataba de seguridad gratuita, ininterrumpida y de primer nivel en todo el bosque prohibido. Mejor usarlo. El líder de Unicorn consideró que esto era una muestra de una transacción honesta. Después de todo, si ellos mismos estaban vigilando la planta, sin duda no podría escaparse. Aunque Sig no lo hubiera pedido, habrían venido a cuidar la plántula. Así que aceptó sin dudarlo. Al ver a los unicornios rodear de nuevo la plántula de frijol de la honestidad como los guardianes más leales, Sig asintió con satisfacción. Tras dar unos pasos, pareció recordar algo y se giró para añadir. Entonces volveré a recoger sangre el mes que viene, en este mismo día. Unicornio. Las elegantes posturas de varios unicornios se congelaron al instante, inclinando la cabeza al unísono. Estaban claramente desconcertados. ¿Qué quieres decir con eso? Los pensamientos del líder de los unicornios se llenaron de asombro. Cygnus lo miró extrañado, como si la otra persona hubiera hecho una pregunta muy tonta. Vendré todos los meses a recoger tus donaciones de sangre. ¿Acaso ya no quieres donar voluntariamente? No te preocupes, la próxima vez te daré certificados de donación de sangre, y también te daré los de esta vez. Si recolectas 10, incluso recibirás algunas judías extra. La elegancia del líder unicornio casi se desmoronó en el acto, y sintió que sus pensamientos ardían de ira. Pero nunca dijiste que sería todos los meses. En nuestro acuerdo, no puedes usar la fuerza. Puntos de resentimiento de Liu Wang más 68. Pero el acuerdo no decía que sería solo una vez. Cygnus extendió las manos con aire de superioridad. Hay que donar sangre con regularidad. Solo así podré suministrarte frijoles con frecuencia. ¿Acaso crees que no querrás volver a comerlos después de esta única vez? Sig planeaba cosechar las habichuelas de la honestidad y luego despejar un campo de habichuelas en el bosque prohibido para plantarlas por lotes, asegurando así un suministro a largo plazo. Los unicornios estaban un poco enfadados al principio, pero después de escuchar las palabras de Sig, en realidad sintieron que tenía sentido.
Al ser animales mágicos con un gran poder mágico, solo las plantas mágicas con un gran poder mágico podían sustentar su crecimiento. En la naturaleza, estas plantas eran raras, por lo que sus ciclos de crecimiento eran lentos y se reproducían con poca frecuencia. Por supuesto, querían consumirlos a largo plazo. Pero solo este cachorro humano tenía las habichuelas, y solo él sabía cómo plantarlas. Si querían volver a comer las alubias, naturalmente tenían que donarle sangre de nuevo. Así que lo que dijo parecía perfectamente correcto. Al pensar en esto, los nobles unicornios se miraron entre sí y finalmente dejaron que su ira se disipara en silencio. Pensando que podrían comer esa fruta a largo plazo en el futuro, incluso estuvieron encantados de escoltar a Zig fuera del bosque prohibido. Cygnus tarareaba una pequeña melodía mientras caminaba hacia el castillo, haciendo cálculos mentales. ¿Acaso Draco no se ha jactado siempre de los tesoros de la mansión Malfoy? La próxima vez que presuma, le diré casualmente que estoy criando una manada de unicornios. Me pregunto qué cara pondrá ese niño. Se sorprendería tanto como para generar una oleada de puntos de resentimiento al máximo en ese mismo instante. Cygnus se detuvo un instante y luego no pudo evitar soltar una carcajada en medio del silencio de la nieve. 79. Para venderlo, hay que empaquetarlo adecuadamente. Para cuando Cygnus regresó al dormitorio, llevando consigo el frío de la noche y una ligera capa de copos de nieve, el horizonte ya estaba adquiriendo el color del vientre de un pez. Draco estaba tumbado en su cama, durmiendo profundamente, murmurando tonterías entre sueños como maldito Potter y no toques mi gel para el pelo. Cygnus se cambió de ropa en silencio y guardó con cuidado el preciado frasco de sangre de unicornio en el cofre encantado que tenía junto a la cama. Se recostó en su cálida cama, pero se dio cuenta de que no podía dormir en absoluto. En su mente, repasó la notificación del sistema que apareció cuando la sangre plateada impactó contra el frasco de cristal, la extraña sensación de llegar a un acuerdo con el unicornio y, aún más, las infinitas posibilidades del futuro. La sangre de unicornio era un recurso escaso y muy valorado por muchos seres poderosos. Ahora, él poseía una fuente de suministro sostenible. Pensó en el rostro cetrino del profesor Quirrell y en la desesperación que debió haber sentido, arriesgándolo todo para cazar unicornios solo para mantener con vida a Lord Voldemort. Si colocara un pequeño frasco de sangre de unicornio frente a él, se preguntaba cuántas cosas buenas podría sacarle a ese hombre. Y luego estaba Snape, ese profesor de pociones con el rostro siempre impasible. Si supiera que Cygnus tiene materiales de primera categoría de esta calidad, probablemente estaría dispuesto a intercambiar toda su colección privada por ellos, ¿no es así? Cuanto más pensaba Cygnus en ello, más se entusiasmaba. Los puntos de resentimiento eran útiles, pero en última instancia pasivos. Era mejor que él mismo tomara la iniciativa. Durante los siguientes días de las vacaciones, el castillo de Hogwarts parecía vacío y tranquilo. No quedaban muchos alumnos en la escuela, así que Zig pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca investigando sobre pociones, buscando maneras de completar la receta de la poción calmante. Draco, por otro lado, se había convertido en un ermitaño total en las clases de pociones. Dedicó casi todo su tiempo a perfeccionar la poción calmante. El líquido del caldero, inicialmente turbio y espeso, se fue aclarando gradualmente. Aunque aún le quedaba mucho camino por recorrer, su dedicación era algo que incluso Cygnus admiraba. Esa tarde, Cygnus estaba sentado junto a la chimenea en la sala común, hojeando un tomo antiguo y poco común sobre pociones. Draco se acercó con 2 tazas humeantes de cerveza de mantequilla y se sentó en el sofá junto a él. Aquí tienes, jefe, le entregó una taza. Las vacaciones de Navidad casi han terminado, ¿por qué sigues leyendo libros todo el día? El conocimiento es poder, respondió Cygnus con indiferencia sin levantar la vista, usando las propias palabras de Draco en su contra. Draco se atragantó por un instante y dio un sorbo avergonzado a su cerveza. Por cierto, la última vez mencionaste que ibas a enfrentarte a un enemigo muy poderoso, ¿quién es exactamente? ¿Alguien que incluso a ti te resulta problemático? Desde aquella noche en el bosque prohibido, Draco había desarrollado una veneración ciega por la fuerza de Cygnus. En su opinión, un enemigo al que incluso Cygnus consideraba problemático debía ser una existencia verdaderamente aterradora. Cygnus apartó la vista del libro, con un tono tan inexpresivo como si estuviera hablando del tiempo. Alguien, a quien la casa Malfoy una vez se humilló y ahora desea que se muera de una vez por todas. Sonido metálico. La mano de Draco que sostenía la taza se sacudió violentamente, derramando más de la mitad de la cerveza de mantequilla.
Esta cayó cerca de la chimenea, levantando una bocanada de humo blanco y produciendo un chisporroteo. Su rostro palideció al instante, sus labios temblaban, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Ese nombre era la pesadilla de toda la familia Malfoy, una mancha que jamás podrían borrar. Él, no es ya. La voz de Draco era tan seca como si la hubieran frotado con papel de lija. ¿Crees que un señor oscuro capaz de hacer temblar a todo el mundo mágico moriría tan fácilmente? Preguntó Cygnus, cerrando el libro y alzando la vista, con los ojos negros sin mostrar emoción alguna. Solo está debilitado temporalmente, como una serpiente venenosa escondida en una cuneta, esperando su oportunidad para contraatacar. Draco sintió que una capa de sudor frío le recorría la espalda. Recordaba los ocasionales destellos de ansiedad y miedo que su padre mostraba en casa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La voz de Draco denotaba un ligero temblor. Por primera vez, se dio cuenta de lo frágiles que eran su apellido y su fortuna ante ese nivel de terror. ¿Qué deberíamos hacer? Cygnus soltó una risita y dio un sorbo a su cerveza de mantequilla. Acabar con él mientras está en el suelo, por supuesto. Su tono era tan relajado como si estuviera hablando de qué cenar, pero el brillo frío en sus ojos hizo que Draco se estremeciera sin motivo aparente. Necesitamos hacernos más fuertes. Cygnus dejó la copa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo suficientemente fuertes como para que, incluso después de que se recupere, podamos aplastarlo por completo. Así que, Draco, ¿cuándo estará listo tu caldero de poción calmante? Draco se quedó atónito por un momento, pero enseguida comprendió la intención de Cygnus. Aunque la poción calmante no era llamativa, este tipo de poción para calmar la mente tenía un enorme mercado en un mundo mágico lleno de pervertidos y lunáticos. Con los galeones, podían comprar más materiales e investigar pociones y hechizos más poderosos, creando un círculo virtuoso. Pronto. Los efectos secundarios están casi eliminados, el espíritu de lucha se reavivó en los ojos de Draco. Prometo que tendré el producto terminado antes de que empiece el semestre. Muy bien. Cygnus asintió con satisfacción. Esa actitud era justo lo que esperaba de Draco. En cuanto a ese preciado frasco de sangre de unicornio, aún no había decidido cómo usarlo. Sería una lástima venderlo directamente, e intercambiarlo con el sistema por puntos de resentimiento no resultaba muy rentable, ya que el precio ofrecido era bastante bajo. Así pues, su idea inicial fue utilizarlo para elaborar pociones de nivel superior, pero eso requeriría una investigación minuciosa. Las vacaciones llegaron a su fin en una mezcla de tranquilidad y actividad. Los estudiantes que regresaron aportaron nueva vitalidad y diversas historias sobre sus vacaciones. El último día de las vacaciones, Draco irrumpió emocionado por la puerta del dormitorio con un frasco de cristal en la mano. Jefe. Prácticamente se abalanzó, sosteniendo el frasco en alto. El líquido azul claro de la botella brillaba suavemente a la luz de las velas. Mira. Una poción calmante perfecta. Draco colocó la botella frente a Cygnus. Te garantizo por el nombre de Malfoy que los efectos secundarios se han reducido al mínimo. Aunque solo había logrado suprimir los efectos secundarios en un grado leve, el rostro de Draco estaba lleno de orgullo. Después de todo, solo estaba en su primer año. Lograr esto bajo la tutela de Cygnus ya estaba fuera del alcance de muchos estudiantes de cursos superiores. En su opinión, mantener el efecto calmante original a la vez que se debilitaban significativamente los efectos secundarios la convertía en una poción muy práctica que sin duda podía venderse con ganancias. ¿Ah? ¿En serio? Cygnus arqueó una ceja, sin apresurarse a responder. ¿Tan seguro? ¿Por qué no buscamos a alguien que lo compruebe? Por supuesto que lo probaremos. Draco infló el pecho, ansioso por ver la expresión de asombro de Cygnus. Goyle, Crabbe. Vengan aquí. Crabbe y Goyle, que estaban en un rincón discutiendo hasta ponerse rojos por el último trozo de pastel, se movieron inmediatamente como dos pequeñas montañas al oír la llamada. Jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó Goyle con voz ronca, con restos de pastel aún pegados a la boca. Draco se aclaró la garganta. Ustedes dos tienen suerte. Serán los primeros afortunados en probar la poción calmante terminada. Vertió dos pequeñas tazas del frasco de cristal. Crabbe y Goyle se miraron, sabiendo que se trataba de la poción calmante mejorada, y se bebieron las copas sin dudarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en paz? ¿Como si estuvieras recostado en una nube? Draco los miró expectante, preguntando rápidamente. ¿Sientes que tu espíritu se ha fortalecido? Crabbe se relamió los labios y respondió con sinceridad.
No tiene mucho sabor, es solo un poco dulce, como la baba de una babosa con azúcar añadida. Un poquito, Goyle también negó con la cabeza. Pero no mucho, el rostro de Draco se contrajo. Esta reacción pareció un tanto diferente de la iluminación y claridad repentina que había imaginado. El efecto calmante parecía, un poco débil. Kygnus parecía pensativo. Golpeó la mesa con su varita y les dijo a Crabbe y a Goyle: ese trozo de pastel es para Goyle. ¿Con qué fundamento? Crabbe se enfureció al instante, poniendo rígido su cuello mientras se preparaba para levantarse de un salto. ¿Lo ves? Está agitado, dijo Kygnus, señalando a Draco. La expresión de Draco se tornó fea. El efecto calmante no solo era un poco débil, sino que era prácticamente inexistente. Yo quiero otro sorbo. Después de un rato, Crabbe miró con anhelo la poción en la mano de Draco. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se agarró el estómago y salió corriendo del dormitorio. Goyle, que iba a su lado, hacía prácticamente lo mismo, siguiéndole de cerca. Poco después, ambos regresaron con aspecto renovado. Parecía que, en efecto, se sentían mejor después de su visita al baño. Pero enseguida pidieron más. Tras beber, se les reanimó el ánimo y volvieron corriendo al baño. Tras repetir esto 3 veces, solo quedó una pequeña porción de la poción en la mano de Draco. Crabbe y Goyle, agarrándose las nalgas tras sus múltiples viajes, no pudieron beber ni una gota más. Kygnus ya tenía una buena idea de los efectos de la poción. Tomó el frasco de cristal casi vacío de manos de Draco. Justo cuando sus dedos rozaron el frío vidrio, la notificación del sistema resonó en su mente. DIN. Poción detectada. Poción calmante, versión completada e incompleta, efectos. Refrescante, desintoxicante y laxante, con un ligero efecto secundario adictivo. Nota. Esta es una poción que te hace sentir con energía después de ir al baño, y te dan ganas de ir de nuevo. Al ver la crítica implacable y mordaz del sistema, Kygnus casi no pudo contener la risa. Evidentemente, el efecto secundario original de la diarrea, que era comparable al de las semillas mágicas de Crotón, se había debilitado, pero el efecto calmante principal también se había vuelto insignificante. Como mucho, su efecto era ligeramente superior al de un cigarrillo mugle. Lo más importante era que esto realmente añadía cierto nivel de adicción, en cierto modo, sí que tenía similitudes con los cigarrillos. Pero para venderlo, tendría que empaquetarlo adecuadamente. 80. Incitar a los aficionados a atacar a otros. Draco miró a Zeke con expectación, sus ojos gris azulados llenos de nerviosismo y anticipación, como un estudiante que espera el juicio de su profesor. ¿Cómo está? Jefe, al ver que Kygnus permanecía en silencio durante un largo rato, el orgullo en su rostro se fue desvaneciendo gradualmente, siendo reemplazado por un atisbo de inquietud. Zeke agitó la botella, alargando deliberadamente su tono, pensando aún en cómo presentar esto para que se hiciera popular entre los magos. Como poción calmante, su efecto, bueno, es difícil de describir, no está a la altura. Kygnus dio su veredicto inicial. Los hombros de Draco se desplomaron y toda su actitud se marchitó como una planta de díctamo azotada por la escarcha. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 39. Miró a Crabbe y a Goyle, luego a la botella de poción calmante que él mismo había preparado, y cayó en un estado de duda sobre sí mismo. ¿Cómo es posible esto? Murmuró para sí mismo, con la voz llena de frustración, ajusté la proporción del jugo de aniguo y prolongué el tiempo de infusión. El efecto calmante no debería ser tan malo. Sin embargo, Zeke cambió de tema, y una sonrisa apareció en su rostro. Pero le dio un golpe en el hombro a Draco, con los ojos brillando con un resplandor sin precedentes, como si Colón hubiera descubierto el nuevo mundo. Draco. Eres un puto genio. ¿Eh? Draco levantó la vista, completamente desconcertado. ¿Un genio? ¿Acaso no me estaba insultando? No tienes ni idea de lo que has creado. Dijo Kygnus con calma. El valor de esto es 100 veces mayor que el de una poción calmante. En realidad, Draco no podía comprender en absoluto el valor del que hablaba Zeke. Agarró a Draco por los hombros y lo miró fijamente a los ojos. Escúchame, esto no es una poción calmante cualquiera. Esta es una poción totalmente nueva, que marcará una era y volverá locas a todas las brujas. Piénsalo, dijo Zeke, sosteniendo la botella de cristal. Después de que Crabbe y Goyle la bebieron, a pesar de tener diarrea, ¿no se sintieron revitalizados y llenos de energía? ¿Acaso eso no significa que les eliminó las impurezas del cuerpo? Draco asintió con la mirada perdida. Parecía que, efectivamente, así era. Tras terminar, regresaron caminando con paso ligero y alegre.
Purifica el cuerpo, revitaliza la energía. Resumió Sig. Así que, Draco, esta es una poción perfecta para adelgazar y moldear el cuerpo. Adelgazamiento y modelado corporal. La boca de Draco se abrió en forma de O, sintiendo que su cerebro no podía procesar la información. ¿Puede la diarrea ayudar realmente a adelgazar y a moldear el cuerpo? Exacto. Kygnus chasqueó los dedos. Piensa en esas brujas que se preocupan todo el día por tener sobrepeso. Si supieran que existe una poción que puede hacerlas ligeras como una golondrina y radiantes, ¿qué harían? Pero, frunció el ceño Draco, ¿puede la diarrea ayudar a perder peso? ¿No es así? Replicó Sig. Si tienes diarrea durante varios días seguidos, ¿cómo no vas a perder peso? Por supuesto, con nuestra poción, solo se toma una vez por sorbo. Todo se trata del tratamiento, y, después de beber esta poción, cuanto más te mueves, más energía sientes. Sin duda podemos afirmar que tiene un efecto desintoxicante, elimina la grasa corporal acumulada, elimina las toxinas ocultas del cuerpo y luce una figura hermosa. Sig afirmó con rotundidad. Una vez que el primer grupo de usuarios note que el producto es más ligero, más gente se convencerá. Draco y los otros dos nunca habían visto ese tipo de publicidad. Abrieron mucho los ojos, con la mirada tan clara como la de inocentes unicornios. Draco pensó de repente. ¿Y si alguien se lo bebe pero no le hace efecto? Entonces insistan en que no han completado el tratamiento. Dijo Kygnus con calma. Además, la duración del tratamiento varía mucho de una persona a otra. Como vendedores, nos reservamos el derecho a interpretar la duración del tratamiento. En cualquier caso, si van lo suficiente, bajarán de peso tarde o temprano. Si no bajan de peso, es porque no fueron lo suficiente. Draco seguía sintiendo que algo no cuadraba. Al fin y al cabo, estaban en el mundo mágico. El público podría pensar que, gracias a la magia, adelgazar y moldear el cuerpo no debería ser difícil. Pero en realidad, cambiar un cuerpo que ha estado influenciado por la magia durante mucho tiempo no es fácil. Con las pociones es relativamente más fácil lograr esto, razón por la cual diversas pociones son tan populares. En el pasado, hubo magos que investigaron pociones para adelgazar y moldear el cuerpo, pero la mayoría lo hizo desde la perspectiva de la transfiguración, aplicando esencialmente la transfiguración a las pociones. La dificultad de esto es evidente. Por lo tanto, las pociones adelgazantes seguras y efectivas son muy raras, casi inexistentes. Pero esto también significa que hay bastantes magos expertos, e incluso muchas brujas que dominan la elaboración de pociones. Pueden discernir si una poción realmente tiene el efecto mágico que se le atribuye. Al escuchar la preocupación de Draco, Signo se inmutó. En ese caso, solo necesitamos incitar a aquellos fanáticos que han logrado bajar de peso después de tomar nuestra poción, aficionados. Eso se refiere a los clientes que nos apoyan, continuó Sig. Que ataquen a los wizards que nos cuestionan, que difamen a esa gente y que los mantengan demasiado ocupados lidiando con las críticas como para tener tiempo de cuestionarnos. Draco y los otros dos abrieron los ojos. Así es como se pueden manipular los corazones de las personas. Draco, fiel a su condición de heredero de una familia de sangre pura, identificó de inmediato el punto clave. ¿Pero por qué estos custodios, fans, nos ayudarían a atacar a otros? Esto sí que era un problema, pero el marketing de círculos de fans no se podía explicar en una o dos frases. Sin embargo, Sig opinaba que participar en el marketing de círculos de fans en el mundo mágico no tenía por qué ser demasiado complicado. Solo requería partir de dos aspectos. En primer lugar, la poción debe tener un argumento de venta sólido que capte la atención de todos al instante. Draco escuchaba, completamente atónito. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Entonces, convierte esta poción en una poción de primera categoría. Draco estaba estupefacto. Eso es aún más difícil. Si tuvieran esa habilidad, ya habrían perfeccionado la poción calmante. Además, la poción calmante en sí no es precisamente una poción de primera categoría. Draco ya tenía bastante conocimiento sobre pociones y sabía que las pociones de alta calidad estaban al menos al nivel de Felix Felicis o el elixir de la vida. Incluso si pudieran elaborarlas, el coste no sería bajo, y claramente no era un negocio en el que unos cuantos alumnos de primer año como ellos pudieran involucrarse. Sig ignoró su reacción y sacó una botella de cristal del cofre que estaba junto a la cama. Necesitamos añadir un ingrediente más raro. Desempacó el paquete y colocó la botella de cristal sobre la mesa. Dentro de la botella, el líquido plateado parecía tener vida, fluyendo lentamente a la luz de las velas y emitiendo un brillo suave y sagrado.
Una bocanada de vida, de una pureza extrema, llenó instantáneamente todo el dormitorio, e incluso el aire pareció refrescarse. Draco y los otros dos respiraron hondo instintivamente, sintiéndose completamente relajados, como si cada centímetro de piel de sus cuerpos vibrara de alegría. Esto es, Draco miró el líquido plateado con asombro. Cygnus sonrió levemente, tomó la poción y le dijo a Draco: este es el ingrediente clave que convertirá esta poción en una de primera categoría. ¿Adivina qué? Después de añadir esto, ¿qué efecto crees que tendrá? Yo, no lo sé. Draco observó la expresión segura de Cygnus y tragó saliva, intuyendo que esa botella de líquido plateado era sin duda extraordinaria. Pero puedo sentir que esto es extremadamente valioso. ¿Más que preciosa? Cygnus agitó suavemente la botella, sonriendo. Esta es la legendaria sangre de unicornio. 81. No creo que esos magos puedan resistir tal tentación. ¿Sangre de unicornio? Exclamaron Draco y los otros dos al unísono. Así es, asintió Cygnus con calma, aunque su tono se tornó serio. La sangre pura de unicornio contiene una poderosa energía vital. Si la añadimos, ¿esta poción adelgazante será de primera categoría o qué? Draco y los otros dos abrieron mucho los ojos, y sus nueces de Adán se movían de un lado a otro. De primera categoría. Tiene que ser de primera categoría. Si esto no es de primera categoría, entonces nada lo es. La bóveda de la mansión Malfoy contenía innumerables tesoros raros, desde armaduras forjadas por antiguos duendes hasta libros descatalogados de artes oscuras. Lo tenía todo. Pero no había ni una sola botella de sangre de unicornio. En el mundo mágico, estas cosas no se podían comprar con simples galeones. Casi todos los unicornios eran vigilados estrictamente por el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia, y cualquier producto relacionado con los unicornios se distribuía a nivel del Ministerio de Magia. Ya fueran altos funcionarios o familias de sangre pura ocultas entre bastidores, lucharían con uñas y dientes por una sola gota de esa sangre plateada. En el mercado, la sangre de unicornio se encontraba desde hace tiempo en una situación en la que había un precio pero no oferta. Además, el número de unicornios supervivientes en el mundo ya era escaso. En toda Gran Bretaña, contando a los ancianos, débiles, enfermos y heridos, solo quedaban unas pocas docenas. ¿Murió de muerte natural? Puede que ni siquiera el Ministerio de Magia vea uno en más de una década. Por lo tanto, el suministro de sangre de unicornio en todo el mundo mágico británico era lamentablemente escaso. Muchas recetas antiguas de pociones que registraban su uso rara vez se consultaban porque carecían de este ingrediente fundamental. O bien se modificaron las recetas, sustituyendo materiales por otros con efectos totalmente distintos, o bien el preciado pergamino simplemente se dejó acumular polvo en algún rincón de un estudio hasta que se perdió con el paso del tiempo. Pero ahora, Cygnus había sacado a relucir este ingrediente de primera categoría. Y él iba a usar un objeto de tan alta categoría en esta poción bastante común. En ese instante, Draco sintió como su visión del mundo se hacía añicos, como si un martillo gigante lo hubiera golpeado. «Jefe, no, hermano mayor», exclamó Draco, arrebatándole la botella de cristal de la mano a Cygnus. La sujetó con fuerza, como si acunara a un recién nacido, y la acercó a sus ojos para examinarla con detenimiento. ¿De verdad vas a añadir sangre de unicornio? Es un ingrediente de poción de primera categoría, no tiene precio en el mercado. Últimamente había pasado bastante tiempo en las tiendas de pociones del Callejón Diagon, por lo que tenía una comprensión más intuitiva del valor de estos materiales raros. Draco estaba seguro de que si se supiera de la existencia de esa pequeña botella de líquido plateado que tenía delante, todo el mundo mágico británico se estremecería. ¿Invaluable? Sig arqueó una ceja y preguntó: ¿cuánto se puede vender realmente por esta botella? Esta pregunta entusiasmó instantáneamente a Draco. Agarró a Cygnus, bajó la voz y dijo misteriosamente: hermano mayor, no lo sabes. En el mundo mágico, las cosas verdaderamente buenas nunca salen al mercado a la venta. Draco explicó que la circulación de recursos en el mundo mágico estaba dividida en realidad en 3 círculos completamente diferentes. El primer círculo lo conformaban las tiendas del Callejón Diagon y Oxmeade, que atendían al público en general. Vendían productos comunes con márgenes de beneficio muy ajustados, ganando solo el dinero que los clientes habían ganado con mucho esfuerzo. El segundo círculo, ese es el verdadero núcleo. Draco levantó la barbilla inconscientemente.
Está compuesto por altos funcionarios del Ministerio de Magia, familias de sangre pura de larga tradición como la nuestra, y magos con habilidades únicas como Ollivander y Slughorn. En este círculo, lo que se intercambia nunca son galeones, sino favores, poder y ese conocimiento y recursos raros que jamás se transmiten a forasteros, señaló la sangre de unicornio que tenía en la mano. Los tesoros de este nivel solo circulan dentro de este círculo. Generalmente se intercambian o se usan como moneda de cambio en alguna transacción importante. Intercambiarlo por un antiguo libro de hechizos perdido, o por recursos raros específicos que posee algún anciano con una necesidad urgente de prolongar su vida, no es ningún problema. En cuanto al tercer círculo, Draco frunció el ceño, ese es el barrio marginal de Knotturnalley. Está prácticamente monopolizado por la familia Borgin, que cuenta con el apoyo de mucha gente influyente. Pero allí los precios son bajísimos y las traiciones son algo habitual. Entonces, concluyó Draco, con un atisbo de la superioridad propia de los aristócratas de sangre pura en el rostro, si tomas este tesoro para venderlo tú mismo, aunque esas ratas no te dejen en la ruina, no conseguirás un buen precio. Porque sencillamente no puedes contactar con los verdaderos compradores. Pero los canales de la familia Malfoy son diferentes. Mi padre puede contactar fácilmente con el ministro de magia, o con algún anciano que haya vivido más de 100 años y necesite urgentemente prolongar su vida. Para entonces, ni hablar de galeones, cambiarlos por un antiguo libro de hechizos perdido, o un tesoro del mismo valor, no será ningún problema. Kygnus escuchaba en silencio, mientras la sonrisa en su rostro se desvanecía lentamente. ¿Quieres decir que incluso si un mago común y corriente tiene suerte y consigue algo bueno, solo puede venderlo a un precio decente a través de ustedes, las llamadas familias de sangre pura? Su voz era muy tranquila, pero era como la superficie de un lago en pleno invierno. ¿No es esto, por el amor de Dios, simplemente un monopolio? Draco se quedó atónito por un momento al percibir el disgusto manifiesto en las palabras de Sig. Puntos de resentimiento de Draco Malfoy más 15. Inmediatamente después, Sig le quitó la sangre de unicornio de la mano a Draco. Utilizando una pequeña cuchara de plata, extrajo con cuidado una gota y la introdujo en el frasco de la poción calmante modificada, que estaba a menos de la mitad de su capacidad. Sig sacó su varita, presionó la punta contra la boca de la botella, recitó un hechizo de fusión que Draco nunca había oído antes y luego la agitó siguiendo una trayectoria determinada. Tararear, un leve zumbido resonó en el dormitorio. El líquido azul claro, que en principio estaba tranquilo, pareció cobrar vida de inmediato, hirviendo violentamente. En el interior de la botella se formaron, chocaron y estallaron innumerables puntos de luz plateada. La magnífica escena parecía como si una galaxia entera se hubiera comprimido en esa pequeña botella de cristal. El color de la poción cambió asombrosamente a una velocidad visible a simple vista, pasando de azul claro a azul celeste y luego a un azul intenso. Finalmente, todos los colores se desvanecieron, estabilizándose en una plata pura y fluida, clara y brillante, sin rastro de impurezas. Una fragancia que calmaba el corazón y la mente, junto con un aura de vida abundante, rebosaba de la boca del frasco, disipando instantáneamente el olor corporal de Goyle y el olor de pies de Crabbe en el dormitorio. La pequeña media botella de poción ahora parecía haberse convertido por completo en pura sangre de unicornio. La voz de Kygnus resonó en el dormitorio. Esta poción ahora no solo puede ayudar a perder peso, sino que también tiene un ligero efecto de prolongar la vida, haciendo que las personas irradien vitalidad de adentro hacia afuera y embelleciendo la piel. Radia vitalidad, embellece tu piel, murmuró Draco. Así es. Kygnus asintió con satisfacción. Ahora bien, es una poción que puede ayudar a perder peso y a moldear la figura, a refrescar la mente y a embellecer la piel. No creo que esos magos puedan resistir esta tentación. 82. La poción de la felicidad y la sangre de unicornio son nuevas incorporaciones. Draco y los otros dos se quedaron mirando aturdidos. Sentían que su comprensión del mundo se renovaba una y otra vez. Kygnus Shark había utilizado tan solo una gota de sangre de unicornio para transformar una pequeña botella medio llena de una poción defectuosa en algo completamente renovado. Esa milagrosa técnica de fusión y la precisa guía de la magia habían provocado que el poder reprimido dentro de la poción se desbordara, catalizando a su vez esa gota de sangre de unicornio y desatando un aura de vida tan majestuosa. Ya no podía considerarse una poción calmante. Era una poción completamente nueva para prolongar la vida.
No solo tenía el efecto de calmar y tranquilizar la mente, sino que también contenía propiedades mágicas que prolongaban la vida, nutrían el cuerpo y revitalizaban el alma. ¿Efectos secundarios? ¿Diarrea? Frente a las 4 palabras doradas y brillantes prolongar la vida, todo esto era insignificante. Una poción tan perfecta, Draco sostenía la botella de líquido plateado y brillante, chasqueando la lengua con asombro. Aunque sentía que usar sangre de unicornio era un poco un desperdicio, Draco tuvo que admitir que, debido a las propiedades que prolongan la vida de la sangre de unicornio, esta poción estaba destinada a ser extraordinaria. Prepara más ingredientes y alista tu poción en un gran caldero. Sig hizo un gesto, señalando algo tan grande como una bañera, casi lo suficientemente grande como para que cupiera a Grid. Cuando llegue el momento, echaré una cucharada de sangre de unicornio para fusionarla. Sig tomó la botella de la mano de Draco y negó con la cabeza. Pero este tipo de botella no sirve. Necesitamos algo más pequeño, un poco más grande que un dedo, y luego llenar miles de ellas. En el caso de los suplementos alimenticios y los productos de lujo, un envase demasiado grande no da una imagen sofisticada. En cambio, son los frascos pequeños y exquisitos los que mejor estimulan el deseo de compra y generan un sentimiento de aprecio. Miles de botellas. Draco y los otros dos pensaron que ya habían visto suficiente por un día, pero aún así quedaron impactados por la indiferencia de King Mushake, jadeando en el aire frío. Aunque en el mundo mágico las pociones se preparan en calderos, estos son solo un poco más grandes que una olla de sopa doméstica. Incluso un joven mago de 11 años puede llevar uno en el tren. Así pues, un solo caldero de poción puede llenar, como máximo, una docena de botellas. Como King Mushake, que abría la boca para pedir un volumen del tamaño de la bañera de Hagrid y luego lo embotellaba en miles de frascos, esto era más grande que el volumen de ventas anual de la tienda de pociones en el callejón Diagon. El cerebro de Draco no podía procesar esto del todo, y preguntó tartamudeando. Entonces, ¿seguirá teniendo el efecto de prolongar la vida? Eso no es importante, dijo King Mushake, agitando la mano con expresión de resignación. Lo importante es que realmente contiene sangre de unicornio, ¿no es así? Draco, Crabbe, Doyle. 3 pares de ojos claros pero ingenuos miraron fijamente al unísono a King Mushake. Esa afirmación parecía no tener fallos. Sí, contenía sangre de unicornio, pero en una poción tan grande, añadir una gota tan pequeña de sangre de unicornio, ¿qué diferencia había entre eso y añadir una gota de Felix Felicis al lago negro? Incluso si la sangre de unicornio tuviera algún efecto que prolongara la vida, sería tan débil que casi podría ignorarse. ¿No es esto simplemente una estafa? Al parecer, al percibir la lucha interna de Draco y los otros dos, King Mushake sonrió y le dio una palmada en el hombro a Draco. Aunque el efecto sea débil, sigue ahí. Mientras esté ahí, no es mentira. Incluso si otros pocionistas lo analizan, no encontrarán ningún problema. ¿Podrán conseguir sangre de unicornio para añadirla a una poción? Además, esto es sangre de unicornio. ¿Cómo podríamos añadirle tanto? Piénsenlo, si una botella tuviera un efecto significativo y prolongara la vida de alguien unos años, ¿cómo ganaríamos dinero? Solo alargando el tratamiento para que no vean resultados evidentes. Sin beberse una docena de botellas podremos conseguir que compren más, que compren durante mucho tiempo y que sigan comprando. Ese sí que es un negocio a largo plazo. Como era de esperar. Draco sabía que su jefe no tenía buenas intenciones, así que aquí es donde había estado esperando. De esta forma, este negocio contaría con un flujo constante de galeones. Además, esta poción en sí misma era ligeramente adictiva, y tras un uso prolongado, esos magos se volverían cada vez más dependientes de ella. Entonces, jefe, ¿qué pasa si no todos están satisfechos con este efecto? Draco sintió que le recorría un sudor frío la nuca. Paguen más para comprar una versión mejorada, dijo Sig como si fuera algo obvio. En el futuro, ofreceremos versiones de 1 gota, de 2 gotas, de 3 gotas, y así sucesivamente. Podrán comprar la configuración de efecto de prolongación de vida que deseen. La familia Malfoy podría considerarse una familia adinerada de sangre pura, con negocios por todo el mundo mágico, y también eran una familia de magos oscuros que favorecían las artes oscuras. Como heredero, Draco había sido influenciado desde joven y se consideraba más maduro que la mayoría de sus compañeros, comprendiendo mejor la naturaleza humana. Pero frente a King Mushake, se sintió por primera vez como un niño inocente e ingenuo que aún no se había graduado de Hogwarts. Entonces, ¿cómo le ponemos precio? Para la configuración estándar, el precio de cada botella pequeña es de 50 galeones.
PFFT, Draco casi se atragantó con su propia respiración. Pensaba que King Mushake no entendía la situación del mercado de pociones. Al fin y al cabo, se había criado en el mundo Mugle y probablemente no tenía ni idea de los ingresos y los precios en la sociedad mágica. Jefe, tal vez no lo sepa, explicó con entusiasmo, con la expresión de un gerente preocupado de que su jefe fuera malinterpretado. 50 galeones. Un empleado común del Ministerio de Magia ganaría eso en medio mes sin comer ni beber. ¿Quién gastaría la mitad del sueldo de un mes en esto? King Mushake permaneció impasible. Extendió un dedo y lo agitó suavemente frente a Draco. Draco, te equivocas. Esta poción, desde el principio, no estaba destinada a ser vendida a magos comunes que tienen que preocuparse por su sustento diario. Hizo una pausa, y una significativa sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Su público objetivo son esos aristócratas de pura sangre que tienen puñados de galeones, más de los que podrían gastar en generaciones, que se aburren mortalmente todo el día y les aterra tener una arruga más en la cara. ¿Qué quieres decir? Draco estaba completamente confundido. ¿Venderlo todo a magos de sangre pura? Eso no suena nada bien. Recordó lo que King Mushake había dicho una vez sobre reescribir el directorio de sangre pura. Un plan grandioso que en su momento había considerado una broma. En ese momento, sintió vagamente que la venta de pociones y ese gran plan parecían tener algún tipo de conexión. Esto, realmente parece, maldita sea, posible de lograr. Yo entiendo, jefe. Draco asintió pesadamente, sintiendo que la sangre le hervía y una sensación de misión sin precedentes lo invadió. Haremos lo que usted diga. 50 galeones la botella. Voy a contactar a los compradores de inmediato. Sin prisa, lo interrumpió King Mushake, con una sonrisa traviesa en el rostro. El objeto no se puede vender así como así. Las cosas buenas primero deben promocionarse. Una vez que se le dé el reconocimiento que merece, será tratado como un tesoro. Le dio a esta nueva poción un nombre elegante. Poción de la felicidad. Pero lo que King Mushake quería promocionar no era la poción de la felicidad. Miró al emocionado Draco y dijo lentamente: escribe una carta a tu padre ahora mismo. Dile que el mes que viene, Hogwarts tendrá a la venta un lote de sangre de unicornio de excelente calidad. Que difunda esta noticia a todo el círculo mágico de clase alta de Gran Bretaña de la forma más secreta y rápida posible. 83. Oficina de la Bestia Hogwarts, la oficina de Quirrell. En ese momento, el aire de la oficina estaba tan denso como un bloque de queso curado, desprendiendo una atmósfera de decadencia y desesperación. Inútil. Eres un completo desperdicio de espacio. Una voz ronca estalló directamente en lo más profundo de la mente de Quirrell, cada sílaba desprovista de calidez, como agujas de hielo que se clavaban ferozmente en sus nervios. Un dolor intenso le recorrió la nuca, como si le estuvieran presionando con un hierro candente. El cuerpo de Quirrell se puso rígido violentamente, y dejó escapar un gemido ahogado, acurrucándose en posición fetal y retorciéndose de agonía en el frío suelo. Su rostro, que ya carecía de color, estaba ahora tan blanco como un trozo de pergamino recién sacado de la lejía. Maestro, tartamudeó, con los labios temblando, incapaz siquiera de articular una frase completa. ¿Qué más quieres decir? ¿Que has vuelto a fracasar? ¿Que te ha detenido otra vez esa trampilla? La voluntad de Lord Voldemort era como un látigo invisible, azotando una y otra vez el alma frágil de Quirrell. La poca fuerza que he logrado recuperar está a punto de agotarse por tu culpa, imbécil. Ahora mismo, ve a buscarme sangre de unicornio. Pero, maestro, Quirrell estaba empapado en lágrimas y mocos. El terror extremo había curado temporalmente su tartamudeo. El bosque prohibido, no puedo ir al bosque prohibido ahora. Tras el último incidente, Dumbledore reforzó la seguridad. Ese grandullón de Hagrid está con el centauro casi todos los días, y el número de patrullas se ha duplicado. Yo no quiero oír excusas. La voz de Lord Voldemort estaba llena de impaciencia. Aterrorizado, Quirrell se postró en el suelo, presionando su rostro casi contra el frío piso de piedra, y gritó con todas sus fuerzas. Hay una manera, maestro. Un amigo mío en el callejón Diagon dijo que la familia Malfoy tiene noticias de que, recientemente adquirieron un lote de sangre de unicornio de excelente calidad y se están preparando para ponerla a la venta. Para apaciguar la ira de su amo, trató esos rumores, esas noticias no verificadas, como una tabla de salvación. ¿Malfoy? La voz de Lord Voldemort tenía un matiz de burla. Siempre se las arregla para hacerse con cosas buenas. Sí, amo.
Mientras tengamos dinero, las palabras de Kirrell fueron interrumpidas bruscamente por Lord Voldemort. ¿Dinero? La voz sonaba como si hubiera escuchado un chiste muy ingenioso. Tonto, cuyo cerebro ha sido conservado en ajo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si no tienes dinero, ve a robarlo. La voz de Lord Voldemort se tornó siniestra y cruel. Solo encuentra a algún rico ingenuo, y un imperio puede resolver todos los problemas. ¿Acaso eres incapaz siquiera de esta pequeña tarea? Kirrell asintió sumisamente. Por muy débil que fuera Lord Voldemort, no era capaz de reunir el menor pensamiento de resistencia. En ese momento, su alma y su cuerpo ya estaban firmemente controlados por esa aterradora entidad. Pero aún se aferraba a un último destello de esperanza y, con dificultad, sugirió: Maestro, ¿por qué no vamos directamente a ver a Lucius Malfoy? Él era uno de tus sirvientes más leales en aquel entonces, y ahora es tan rico, con solo una palabra tuya, seguramente te entregaría obedientemente toda la sangre de unicornio, e incluso podría gastar toda su fortuna para ayudarte a resucitar. Lucius. Lord Voldemort dejó escapar una mueca de desprecio, una risa que hizo temblar el alma de Kirrell. Después de mi caída, mira a esos supuestos sirvientes leales. ¿Cuántos de ellos acabaron en Azkaban? La mayoría lloraba y afirmaba que yo los controlaba con imperio, distanciándose más rápido que nadie. Lucius era el más listo y escurridizo de todos. Ni siquiera puedes distanciarte del pasado en el tiempo, así que ¿cómo pudo elegir un alma débil que ni siquiera tiene cuerpo? Tonto. ¿Acaso crees que no se me habría ocurrido algo que a ti sí se te habría ocurrido? Sin mí, no eres nada. Pero Lucius, él es el cabeza de una familia de sangre pura. ¿Acaso necesita arriesgar el honor de toda su familia para jurar lealtad a un antiguo amo que apenas puede protegerse y cuyo futuro es incierto? La furia de Lord Voldemort se transformó una vez más en un dolor tangible, desgarrando con fiereza los nervios de Kirrell. Ah. Kirrell se agarró la cabeza y se revolcó en el suelo de dolor. Recuerda, harás lo que yo te diga. La voz de Lord Voldemort sonó como un veredicto final: antes de que consigamos la piedra filosofal, no uses tu estúpido cerebro para hacer nada innecesario. Kirrell lloró y gimió, acurrucado en el suelo, suplicando amargamente durante un largo rato antes de que el dolor desgarrador disminuyera lentamente. Finalmente, la oficina volvió a quedar en absoluto silencio. Por otro lado, el Ministerio de Magia estaba sumido en el caos. Ministerio de Magia, Departamento para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas, Oficina de la División de Bestias. El director Elmer Platt caminaba de un lado a otro en su estrecha oficina, visiblemente nervioso. Sus botas lustradas de piel de dragón resonaban rápidamente en el suelo, como un denso ritmo de tambores. Esta es la 13ª vez, Platt. Lo digo por 13ª vez. En el auricular del teléfono, una voz femenina estridente casi le perforó el tímpano. Cada unicornio que monitoreamos. Todos están sanos y salvos en sus respectivas reservas. Ni uno solo ha desaparecido, ni uno solo está herido. ¿Entiendes? Pero, Berta. Rugió Platt el antiguo receptor, escutiendo por todas partes, ahora todo el Wizengamot, e incluso los viejos cascarrabias de la rama británica de la Confederación Internacional de Magos, me preguntan sobre la sangre de unicornio. Dicen que de repente ha aparecido en el mercado un lote de sangre de unicornio de excelente calidad. Excelente calidad. Eso es aún más ridículo que decir que mi esposa se convirtió en una Bella anoche. Ese es tu problema, no el mío. Lo interrumpió Berta sin contemplaciones al otro lado del teléfono. Mi trabajo es vigilar a los unicornios, no lidiar con esos viejos barrigones por ti. En resumen, mi reserva no ha tenido ningún problema. Si te atreves a molestarme de nuevo con rumores tan infundados, sugeriré al jefe de departamento que te envíe a la oficina de enlace de los centauros, una broma interna del Ministerio de Magia, que significa que te despiden. Con un clic, el teléfono se colgó bruscamente. Platt se dejó caer en la silla, tirando de su corbata con nerviosismo. ¿Rumores? Si esto fuera un rumor, ¿cómo podría haberse extendido tan rápido y tan ampliamente? Hace apenas una hora, esta noticia solo circulaba en reuniones privadas de unas pocas familias de sangre pura. Pero ahora, era como una gota de tinta en aceite hirviendo, que ennegrecía instantáneamente los círculos más altos de todo el mundo mágico británico. Sangre de unicornio. Estas 4 palabras representaban una tentación fatal para aquellos ancianos cuyas vidas se acercaban a su fin, pero que aún ostentaban grandes cantidades de galeones y poder en sus manos. Eran como tiburones oliendo sangre. Todos se habían vuelto locos.
El umbral del despacho de Platt quedó prácticamente aplastado por el elfo doméstico que les enviaron. Se frotó las sienes doloridas, y su mirada se posó en un informe que acababa de llegar a su escritorio. El informe procedía de informantes del callejón Diagon y del callejón Nocturne. El contenido era prácticamente el mismo, ya que ninguna tienda había recibido sangre de unicornio hasta el momento. Esto lo hizo aún más extraño. El origen del suministro era un misterio y los canales eran desconocidos. Este legendario lote de sangre de unicornio era como un fantasma, que solo existía en los rumores de la gente, pero había conmocionado a todo el mundo mágico. Platt tuvo la premonición de que había mucho más detrás de todo esto de lo que parecía a simple vista. O bien alguna banda de magos oscuros y audaces había logrado cazar un unicornio. O alguien estaba planeando una estafa colosal. Sin importar de qué se tratara, su departamento del Ministerio de Magia para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas, Oficina de la División de Bestias, inevitablemente sería objeto de duras críticas. 84. Que el señor Blanco vea los esfuerzos de la familia Malfoy. Mansión Malfoy. En el estudio, Lucius Malfoy estaba recostado en una silla de respaldo alto tallada en madera de serpiente, mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre la carta que Draco acababa de enviar. La carta la escribió Draco, y entre líneas se percibía la emoción de un joven deseoso de presumir. Describía a su compañero de clase nacido de Muggles llamado Cygnus, cómo mejoraba una poción y obtenía un lote de sangre de unicornio de excelente calidad. Los delgados dedos de Lucio tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio. Sin duda, otro genio había nacido en Hogwarts. Durante siglos, esta escuela había producido tales prodigios cada pocas décadas. No era nada raro. Para una familia ancestral como la casa de Malfoy, un genio nacido de Muggles no era suficiente para socavar el estatus de superioridad inherente a las familias de sangre pura. Lo que realmente le importaba era la persona que estaba detrás de ese genio. Lucius estaba casi seguro de que ese joven mago no era más que un títere de aquel viejo, Dumbledore. Ya había investigado los antecedentes de este señor Shulk. Nacido de Muggles. Talento extraordinario. Muy apreciado por Dumbledore. Podía entrar y salir con frecuencia del despacho del director Dumbledore, por lo que podría decirse que tenía una relación cercana con él. En otras palabras, la persona que estaba detrás de él era Dumbledore. Fue realmente inesperado. Ese poderoso mago blanco que siempre tenía en sus labios justicia, protección a los Muggles y amor y coraje, estaba conspirando en secreto contra el sagrado unicornio y participando en un negocio, bueno, un tanto malvado, pero muy lucrativo. Sin embargo, a Lucio le gustó y estaba muy contento. Dumbledore había tomado la iniciativa de establecer una conexión con su hijo, Draco, a través del señor Shulk. Desde el final de la última guerra mágica, aunque Lucius había escapado afortunadamente del encarcelamiento en Azkaban, no había podido evitar más de una década de represión por parte de diversos bandos. Pero ahora, la facción moderada liderada por Dumbledore parecía tener la intención de poner fin a esta situación. Que Dumbledore se pusiera en contacto con él a través de Draco, con la esperanza de utilizar los canales de la casa Malfoy para vender sangre de unicornio, esa era la señal más clara. Se recostó lentamente en la silla de respaldo alto, sus ojos grises brillando con una mirada astuta. Lucius había vivido la Primera Guerra Mágica y había pasado años moviéndose en los círculos más altos del mundo mágico, por lo que percibió con claridad que algo inusual estaba sucediendo. Debe haber alguna razón detrás de esto, que obligó a Dumbledore a cambiar su actitud hacia la casa de Malfoy. Aunque por un momento no pudo ver más allá de sus narices, Lucius estaba convencido de que esta podría ser una oportunidad, una excelente ocasión para que la casa de Malfoy se comprometiera por completo con la facción de Dumbledore. Pensando en esto, tenía un plan claro para la siguiente colaboración. No obtener ni un centavo de ganancia y esforzarse por satisfacer todos los requisitos de la otra parte. No, simplemente esforzarse no era suficiente. Tenía que ser darlo todo para que este mago blanco viera la sinceridad de la casa Malfoy. Por lo tanto, Lucius decidió que este asunto no solo debía ser conocido por todos en el mundo mágico británico, sino que la noticia también debía viajar al otro lado del océano hasta Estados Unidos, Francia, Alemania e incluso el norte de Europa. Tras tomar una decisión, cogió una preciosa pluma de pavo real, escribió rápidamente unas líneas en un trozo de pergamino nuevo y luego presionó con fuerza el sello de cera derretida con el anillo grabado con el escudo de la familia Malfoy. Dobby. Con un sonido de pop, apareció un elfo doméstico con una funda de almohada andrajosa, con sus grandes ojos, parecidos a pelotas de tenis, llenos de miedo por su amo.
Entreguen esta carta a los clubes de familias de sangre pura en Estados Unidos, Francia, Alemania, el norte de Europa y otros lugares, dijo Lucius con voz tranquila y serena. Díganles a esos viejos que pienso invitarlos a tomar algo. En cuanto al tema, hablemos de la sangre de unicornio que puede prolongar la vida. Dobby tomó la carta temblando, hizo una profunda reverencia y desapareció con otro pop. Lucio se puso de pie, caminó hasta la ventana, contempló el sombrío paisaje de la mansión que se extendía afuera, y una pizca de emoción brotó en su corazón. Ahora por fin lo entiende. Ya fuera la supremacía de la sangre pura o la aceptación de los muggles, ¿eran realmente importantes estos lemas? Fíjense en la familia Weasley, la familia Longbottom, la familia Potter y la familia Prewett. Estas familias de sangre pura, bajo la tutela de Dumbledore, incluso sin mucha riqueza, ¿acaso su influencia y estatus fueron alguna vez inferiores a los de la casa Malfoy? Optar por la vía moderada no les impidió en absoluto obtener beneficios y disfrutar de privilegios. Y esos ingenuos magos nacidos de muggles realmente los admiraban. ¿Acaso no era esta otra forma de supremacía de sangre pura? Con el paso de los años, Lucius comprendió mejor la filosofía de Dumbledore y tuvo que admitir que aquel anciano tenía más experiencia que Lord Voldemort. Los Weasley y los Prewett tenían amor y valentía, y la casa de Malfoy también tenía amor y valentía. Siempre y cuando Dumbledore estuviera dispuesto a dar una oportunidad, yo, Lucius Malfoy, también podría tener mucho amor y coraje, y también podría ser un moderado cualificado. Incluso la casa de Malfoy podría haberlo hecho mejor, porque la casa de Malfoy comprendía mejor las debilidades dentro de la facción de sangre pura, Hogwarts, oficina del director. El mago más poderoso de esta época, reconocido públicamente y actual director de Hogwarts, Albus Dumbledore, no estaba de buen humor en ese momento. El incidente con el pervertido mago oscuro en el bosque prohibido la última vez sigue sin tener resultados a pesar del refuerzo de las patrullas. Y hoy, sobre el castillo, cientos de búhos se congregaban desde todas direcciones, como una enorme y ruidosa nube oscura, dando vueltas fuera de la ventana de la torre del despacho del director. Chillaron, chocaron entre sí y se apresuraron a lanzar cartas por aquella ventana. Plumas, rollos de pergamino y algunos aulladores que habían comenzado a humear cayeron como inquietantes copos de nieve, y la escena era tan caótica como el fin del mundo. Dentro del despacho, Dumbledore había sacado la caja de regalo con unas alubias de sabor extraño que le había enviado Cygnus, y se las estaba comiendo mientras leía el último periódico. Los extraños frijoles no tenían sabor antes de entrar en la boca. Solo en el momento en que se introducían en ella aparecía su verdadero sabor. La boca de Dumbledore se contrajo. Sintió un sabor a mocos en la frente y casi no pudo sostener el profeta diario en la mano. Pero no tenía energía para preocuparse porque llevaba varios días seguidos comiendo judías con sabor a mocos, porque la noticia de la portada del periódico que tenía delante le atraía la atención. Estaba escrito en negrita: El oscuro secreto de Hogwarts. Información exclusiva sobre la sangre de unicornio. Debajo de este sensacional titular, había una foto dinámica del castillo de Hogwarts que aparecía tranquilo y sagrado a la luz de la mañana, creando un contraste sumamente irónico con el contenido del titular. El artículo afirmaba con seriedad que, según noticias internacionales procedentes de Estados Unidos, Francia, Alemania, etc., un lote de sangre de unicornio originaria de Hogwarts estaba a punto de salir al mercado, y lo señalaba directamente a él, el director. Este tipo de cosas no eran raras en sí mismas. El Daily Prophet siempre había estado interesado en crear contenido sensacionalista. Si alguna vez informara sobre alguna noticia trivial, eso sí sería una anomalía. El problema era que este artículo era demasiado escandaloso. ¿La fuente de esta noticia fue realmente la comunidad internacional? ¿Se había extendido ya a la comunidad internacional la noticia de que Hogwarts vendía sangre de unicornio? Dumbledore creía más bien que ciertas fuerzas en Gran Bretaña estaban utilizando el nombre de la comunidad internacional para ensuciar la reputación de Hogwarts. Es que esa agua sucia era demasiado específica. Desde el hecho de que varios unicornios vivían en el bosque prohibido de Hogwarts, hasta cooperar con la casa Malfoy para preparar la venta de sangre de unicornio, incluso analizó seriamente el cambio de postura política de Dumbledore, e incluso atrajo la atención del Ministerio de Magia. Sin embargo, a Dumbledore no le importaba esto. Lo que realmente le importaba era que este asunto había llamado la atención del público sobre esas pociones de longevidad prohibidas y que llevaban mucho tiempo latentes, relacionadas con las artes oscuras. Los materiales utilizados para estas pociones solían ser más malignos, y el daño era aún mayor.
Casi podía prever cómo los miembros de esas familias de sangre pura estarían ansiosos por desenterrar esas fórmulas antiguas que habían estado cubiertas de polvo durante muchos años, pero que eran muy peligrosas después de ver el profeta diario. 85. Dumbledore. ¿Quién se está metiendo conmigo? Albus. Un destello de luz atravesó la chimenea, y Dumbledore alzó la vista para ver otra cabeza con una larga barba blanca que emergía de las llamas. En aquel rostro, enrojecido por la emoción, cada pelo temblaba ligeramente. ¿Casbert? Dumbledore reconoció a la persona, y su ceja se crispó imperceptiblemente. Casbert Morag, un maestro de pociones de renombre internacional y condecorado con la Orden de Merlín de primera clase. Sin embargo, su área de investigación abarcaba diversas investigaciones sobre pociones prohibidas, evitadas por el mundo mágico convencional. Para ser sincero, Casbert se sentía un poco incómodo cada vez que se encontraba frente a Dumbledore. Hace décadas, era el genio en el centro de atención, y se le consideraba destinado a convertirse en el mago más destacado de su época. Pero el destino siempre coloca un oponente en tu camino de forma inoportuna. La repentina aparición de Dumbledore logró resultados deslumbrantes en varios campos en poco tiempo, incluido el de las pociones, del que Casbert tanto se enorgullecía. Lo que resultaba aún más exasperante era que, después de que Dumbledore descubriera los 12 usos de la sangre de dragón, pareció perder la mayor parte de su interés por las pociones, dedicándose en cambio a otros campos. Y el propio Casbert no había logrado ningún éxito decisivo comparable al suyo. A ojos del mundo, esto demostró sin lugar a dudas que Casbert era muy inferior a Dumbledore. Las ideas sobre pociones propuestas por Dumbledore se convirtieron, naturalmente, en la opinión generalizada, y la otra cara de la verdad era precisamente el camino de la investigación prohibida sobre pociones en el que Casbert insistía, que incluía la exploración de pociones para prolongar la vida. Dumbledore había afirmado en una ocasión que las pociones para prolongar la vida no tenían futuro, lo que provocó que Casbert sufriera años de interrogatorios y diversas presiones invisibles. ¿Cuánto tiempo sin verte? Saludó Dumbledore con amabilidad. ¿Cuánto tiempo sin verte, Albus? Dijo la cabeza entre las llamas en voz alta. Por fin te has interesado también por las pociones que prolongan la vida. Lo sabía. Lo sabía. Quizás, podríamos colaborar. Solo necesito la sangre de unicornio que tienes. Casbert hizo una pausa, con un tono que denotaba cierta seriedad. Si unimos fuerzas, sin duda podremos desarrollar una poción que prolongue la vida sin efectos secundarios. Para entonces, nuestros logros en pociones serán suficientes para rivalizar, o mejor dicho, para superar a Nicolas Flamel en el campo de la alquimia. En el despacho del director, Dumbledore miró la cabeza parlanchina en la chimenea y finalmente dejó el periódico que tenía en la mano. Lo siento, su voz era tan suave como siempre, pero sus ojos azules revelaban una firmeza innegable. Hogwarts no participará en la investigación de pociones para prolongar la vida, y yo tampoco. En cuanto a la sangre de unicornio que mencionaste, me temo que no es más que otra especulación irresponsable del diario El Profeta. La cabeza entre las llamas quería decir algo más, pero Dumbledore hizo un gesto con la mano y las llamas de la chimenea se atenuaron al instante, silenciando aquel rostro ansioso. Sin embargo, al segundo siguiente, las llamas de la chimenea volvieron a avivarse con un estruendo, más grande y vigoroso que antes, llegando incluso a chamuscar el dobladillo de la túnica del fraile gordo en un retrato de la pared, lo que le hizo gritar de dolor. Una cabeza con monóculo y peinado engominado asomó, con un tono burocrático y rígido. Director Dumbledore. Soy Percival Busby, del Ministerio de Magia. Respecto a la sangre de unicornio, Dumbledore volvió a hacer un gesto con la mano. Las llamas se extinguieron. Volvieron a estallar. Apareció la cabeza arrugada de una anciana con una voz áspera como papel de lija. Albus. Soy yo, Enid Slughorn. Mi hermano Horace me pidió que te preguntara. Agitó la mano. Extinguido. Se encendió. Durante todo el día, por mucho que Dumbledore agitara la mano, las llamas de la chimenea ardían sin cesar, como si hubieran sido alcanzadas por una maldición de fuego maldito. Sentía que no era el director de Hogwarts, sino un operador de la Red Flu. Por no mencionar la creciente tormenta de bulos que se oye fuera de la ventana. No fue hasta bien entrada la noche que regresó a su cama, exhausto. Pero tumbado en la cama, esos ojos azul profundo no mostraban somnolencia. Al contrario, estaban inyectados en sangre y llenos de venas rojas. Fuera de la ventana, el número de bulos que sobrevolaban la zona no había disminuido, sino que mostraba una tendencia al alza. Las llamas de la chimenea ardían cada vez con más fuerza, como si fueran a prender fuego a toda la torre.
Esta locura resultó ser incluso más intensa de lo que había previsto. A medianoche, un aullador se liberó de las garras de un búho y se coló por una rendija de la ventana, mientras una voz masculina y áspera rugía en el interior. Dumbledore. Soy Crand, de la Asociación de Varitas de los Estados Unidos. No me importa qué método uses. Quiero 10 pintas de sangre de unicornio. 10 pintas. Los galeones no son problema. De lo contrario, te arrancaré la barba pelo a pelo y se la daré de comer a un hipogrifo. Dumbledore se frotó las sienes palpitantes, sintiendo que la compostura que había construido a lo largo de más de 100 años se desmoronaba a un ritmo visible. Se incorporó bruscamente de la cama, sacó su varita y recitó un misterioso conjuro en un tono antiguo y difícil. Tararear, una ligera resonancia se extendió. Al instante, los cientos de búhos que se encontraban fuera de la ventana parecieron sufrir una amnesia colectiva, perdiendo de vista su objetivo, y tras sobrevolar la zona durante un momento, se dieron la vuelta y se dispersaron, llenos de confusión y desconcierto. El voraz fuego en la chimenea del dormitorio, que había estado ardiendo todo el día, finalmente se extinguió a regañadientes. Por fin el mundo estaba en silencio. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro de alivio y volvió a recostarse, pero aquellos ojos profundos permanecieron abiertos, centelleando con la luz de la contemplación en la oscuridad. No pudo evitar sospechar que algún mago oscuro estaba detrás de todo, habiendo planeado meticulosamente todo esto específicamente para él. Mientras tanto, el instigador de la tormenta no se percataba de nada y se había adentrado sigilosamente en el bosque prohibido una vez más. Quirrell estaba de muy buen humor, incluso podría decirse que estaba encantado. Hace apenas un instante, mientras pasaba junto a una hondonada cubierta de musgo, descubrió inesperadamente un grupo de setas nocturnas que aún no habían alcanzado su plena madurez. Este hongo, que emitía un tenue halo azul, era el favorito de muchas criaturas mágicas herbívoras, incluidos los unicornios, y también era un ingrediente auxiliar para varias pociones avanzadas. Lo que más le sorprendió fue que, en un barranco escondido cerca de los hongos que crecían a la luz de la luna, encontró un nido de Doxy. Estas pequeñas criaturas con alas y cuerpos cubiertos de un espeso pelo negro, aunque malhumoradas y agresivas, tenían huevos que eran un ingrediente indispensable para la poción de la felicidad. Una Doxy puede poner unos 500 huevos a la vez. Siguiendo el principio de no agotar el estanque para pescar, Quirrell seleccionó cuidadosamente los mejores, guardando solo unos 200 de los de mayor calidad en su bolsa espacial. Dejó el resto para que continuaran reproduciéndose, de modo que él pudiera volver en el futuro para reponer las existencias. Tras memorizar este valioso dato, Quirrell continuó adentrándose en el bosque prohibido con satisfacción. Tras atravesar el último parche de helechos cubiertos de escarcha, el enorme roble que servía de punto de referencia apareció finalmente ante sus ojos. Sin embargo, justo cuando se disponía a acercarse, se oyó un shhh. El sonido seco de algo cortando el aire. Una sombra negra en la noche, impulsada por un fuerte viento, pasó volando junto a la punta de su nariz y quedó firmemente clavada en la nieve frente a sus pies. Era una flecha hecha de madera de tejo, con las plumas manchadas con la sangre de una criatura desconocida, que desprendía un aura primitiva y peligrosa. Quirrell hizo una pausa y levantó la vista lentamente. Vio varias figuras ágiles saltar desde las sombras de los árboles que tenía delante, aterrizando en el claro que había entre el roble y él. Eran centauros. El centauro que iba a la cabeza era particularmente alto y robusto, con músculos de bronce que sobresalían bajo su piel animal, como si hubieran sido esculpidos en roca. El enorme arco largo que sostenía en la mano ya estaba tensado, y la afilada punta de flecha brillaba con una luz fría y gélida en la penumbra del bosque, apuntando firmemente al centro de la frente de Quirrell. Alto, forastero. La voz del centauro era baja y ronca, destilando una arrogancia extrema y un tono autoritario e indiscutible. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.